Panel de expertos y expertas. Embajadores de la ciencia. Dirige y presenta Julio Ángel Olivares Merino. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Este es el sonido de la radio de la Universidad de Jaén, Unirradio Jaén, llevándoles información acerca de, los resultados, ¿verdad?, de ese esfuerzo, de ese trabajo, de esa vocación, de esa motivación que tienen los grupos de investigación de nuestra universidad en este espacio que, pues justamente, ¿verdad?, está dedicado y centrado y focaliza su atención en esa labor de investigación, en esa divulgación científica, embajadores de la ciencia, así, ¿verdad?, reza nuestro subtítulo en este programa. Bueno, el caso es que hoy hemos invitado a miembros del grupo de investigación Geobotánica y Palinología. En concreto, tenemos aquí en el estudio de la radio de la Universidad de Jaén a Antonio García Fuentes, que es profesor del Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología de la UJA, y también contamos con la presencia de Juan Antonio Torres Cordero, que es compañero del área de botánica dentro de ese departamento. También está aquí presente nuestro querido compañero Cristian Pulido en las labores de documentación y también asistencia técnica de nuestro técnico aquí en la radio de la Universidad de Jaén, José Antonio Ruiz Eliche, a quien saludamos. Está justamente ahí al otro lado de la pecera. Bien, pues antes de comenzar, antes de iniciar ya nuestro recorrido, nuestra labor de divulgación, escuchamos este indicativo lanzadera y hablamos con nuestros expertos. Donde la ciencia es arte, donde la investigación es divulgación. Panel de expertos y expertas en Unirradio Jaén. Pues tras nuestra presentación hoy aquí en Campus, panel de expertos, y recordando además ese grupo de investigación que hoy nos visita, Geobotánica y Palinología, vamos a saludar a nuestros expertos, a nuestros invitados hoy. Antonio García Fuentes, ¿qué tal? Bienvenido. Encantado de estar aquí. Un placer contar con tu presencia. Os voy a tutear a ambos si no os importa. Y Juan Antonio Torres Cordero, muchísimas gracias. Muy bien, buenas tardes, encantado. Bueno, pues vamos a hablar, siempre nos gusta hacer un histórico, ¿verdad?, de los grupos de investigación que pasan por estos micrófonos. Hablemos, Antonio, sobre el origen de este grupo de investigación. ¿Cuándo se forma? ¿Quiénes lo constituyen? Bueno, sobre objetivos hablaremos dentro de un instante, pero sobre todo eso, un histórico. Pues tendríamos que remontarnos al 2007, cuando se forjó este grupo realmente, y si no recuerdo más, somos 10 miembros. Algunos están menos activos porque tienen otras ocupaciones, tal, han sido doctorandos nuestros inclusive, hemos formado a varios doctores, y tenemos diferentes líneas de trabajo, desde luego. Ahora vamos a hablar precisamente sobre esas líneas de investigación. Nos gusta también sondear un poquito, ¿verdad?, cómo compagináis los investigadores aquí en nuestra universidad la labor docente con la labor, investigadora, ¿no? Eso es complicado, es una cuestión casi que merece más o que obedece más, mejor dicho, a la motivación. ¿Se logra casar ambos ámbitos? La verdad es que sí, porque yo creo que el profesor universitario de alguna manera necesita de investigación continua en algún campo para aplicarlo después en sus clases diarias. O sea, nuestra investigación es aplicada y después es transmitida directamente a los alumnos, bien en asignaturas de grado o también en asignaturas ya de más especialización, mediante dirección de trabajos, de fin de grado, tesis doctorales, trabajo o enseñanza en másteres, donde prácticamente tu investigación es puntera y aporta mucho a lo que es el tema en cuestión. He de entender, por lo tanto, Antonio y Juan Antonio, que esta materia de la que hablamos hoy, geobotánica y palinología, ¿es un escenario que desde el punto de vista científico cambia mucho, muta mucho, o hay verdades universales que son inmutables? Bueno, vivimos en un tiempo en el que el cambio está a la luz del día, ¿no?
Nosotros, como bien has dicho al inicio, somos biólogos, somos botánicos, y precisamente una de las partes de nuestro trabajo está íntimamente relacionada con el tema de la vegetación y del cambio climático. O sea, que si me preguntas si es cambiante, estamos observando cosas que verdaderamente no las habíamos visto nunca. Ya, incluso por edad y también porque nunca se habían observado, ¿no?, en estos tiempos. Entonces, la palabra cambio, claro que está presente aquí continuamente. Es un mensaje, Juan Antonio, que he de interpretar de forma alarmante, es decir, la afirmación es taxativa. Estamos viendo cosas que nunca habíamos visto antes. Bueno, alarmarnos no debemos alarmarnos. Lo único que debemos hacer es prestarle atención. Son señales que se ven en el momento que nosotros, como yo les digo a los alumnos, tenéis que acomodar mucho el ojo cuando se os saca al campo, cuando hacemos prácticas de campo y tal. Tenéis que iros acostumbrando a ir, pues como nos pasa, yo creo que aquí a Juan Antonio y a mí, pues que vamos en el coche conduciendo y siempre con las medidas de seguridad oportunas, pero vamos siempre con el ojo. Esta planta está en flor, esta otra planta está presente, esta no está presente, el año pasado estaba. Vamos, digamos, de alguna manera memorizando, tomando datos y viendo un poco todos estos cambios que están ocurriendo, y que yo creo que todo el mundo, sea más cercano, más lejano al tema científico, todo el mundo te puede contar alguna historia que ha visto en el campo, si es meramente un poquito observador o observadora, de que ha visto ya algo que no era lo que estábamos acostumbrados. En algunos casos, Juan Antonio, no solo por lo que es el propio cambio en sí, sino porque quizás también desde el punto de vista tecnológico contamos o contáis con otros medios que os permiten analizar de forma más precisa este tipo de cambios. Claro, eso es cierto. Yo me acuerdo cuando empezamos nosotros aquí a impartir, por ejemplo, una asignatura que dábamos de cartografía y restauración vegetal, utilizamos técnicas pues muy básicas. Hoy en día, por suerte, tenemos muchos avances, sobre todo en teledetección, que nos permiten de alguna manera acercarnos de manera más rápida a todos esos cambios. Hay mucha tecnología disponible hoy en día que nos permite ver que realmente esos cambios están, pero de todas formas yo insisto en que la persona a pie también se da cuenta que en los últimos años el cambio climático es una realidad. Acerquémonos a nuestro cultivo más importante, que es el olivar. Llevamos 2 años seguidos en que el periodo de floración coincide con el de altas temperaturas. ¿Qué quiere decir eso? Que llevamos dos años seguidos donde las máximas temperaturas coinciden con el periodo de floración del olivo. ¿Qué quiere decir eso? Que se quema la flor y al final no hay cuajado de fruto, ¿no? Y sin embargo ahora tenemos ciclos de danas en el mes de junio, cuando deberían de empezar a subir las temperaturas, y las precipitaciones que ahora estamos recibiendo deberíamos de haberlas recibido en el otoño y el comienzo de la primavera. O sea, que esto es... Hay, digamos, una inversión en el proceso lógico, claro, ¿no? Claro, y parece ser que en los años venideros las temperaturas de los meses de abril y de mayo van a seguir aumentando, con lo cual vamos a seguir teniendo el problema de la floración y el cuajado del fruto. O sea, que eso es una realidad, por acercarlo a un cultivo que es tan importante para nosotros como es el cultivo del olivo. Y ante esta cuestión, Antonio, por ejemplo, la del olivar o la de otra planta cualquiera, ¿la planta sabe adaptarse a este tipo de cambios climáticos, o de alguna forma el hombre puede intervenir para que eso sea posible? El término saber adaptarse, la planta verdaderamente no tiene, o por ahora no se le ha descubierto un sistema nervioso, un cerebro, pero no le hace falta,
no le hace falta, porque tiene un genoma y tiene unas adaptaciones, ¿no? Ese genoma le va a permitir vivir en un rango determinado, ya sea de precipitaciones, ya sea de temperatura, en un pH determinado de suelo. Le va a permitir pues vivir en una aclimatación. Unas son más estrictas, otras son más lo que llamamos estenoicidad, euricidad, otras son más amplias, son generalistas. Entonces pues tenemos de todo. La vegetación se está adaptando, claro que se está adaptando. Si es el principio básico de Darwin, o te adapta o termina la especie, ¿no? Nosotros nos tendremos que adaptar también a todos estos escenarios que parece ser que están ahí, ya a la vuelta de la esquina. Ese escenario que el panel internacional de cambio climático decía de 1,5 grados, eso lo estamos superando. Los índices de CO2 que teníamos mínimos los estamos superando. Ahora vamos hacia otro escenario, como comentaba Juan Antonio. El tema de las floraciones, estamos observando cosas muy extrañas, ¿no? Yo a nivel particular, ¿no? En una zona que paseo por mi pueblo, yo vivo en Andújar, soy de Andújar, y hay una zona allí muy bonita que es el Parque de los Cipreses, y entonces, aparte de los cipreses, pues hay fresnos, hay vegetación, han recreado vegetación autóctona natural de la Sierra Morena. Y hay fresnos que yo le estoy viendo 2 floraciones durante estos últimos 6-7 años, 2 floraciones. ¿Qué supone para eso, para una planta, un árbol, tener 2 floraciones? Un gasto energético terrible, terrible. Pero no solo para el árbol, sino para las abejas que lo están polinizando. Y luego, como decía Juan Antonio, si pega un subidón la temperatura, es probable que la mayoría de las flores sean inviables. Entonces el principio básico de la naturaleza, el principio básico vegetal, es que las flores para reproducirse sexualmente, hay una parte masculina, una parte femenina, lo que todos ya sabemos, y luego se complica un poco más en el tema de la polinización, pero bueno, al fin y al cabo lo que tiene que desarrollar es una semilla, un nuevo vástago, ¿no? Con precisamente el genoma cruzado de esos 2 sexos. Y pues ese es el principio básico. Pero si no llega a buen término, si las temperaturas no acompañan, la precipitación tampoco acompaña, es probable que muchas especies nos desaparezcan o tengamos que cambiar, si hablamos de especies cultivadas, o tengamos que promover otra serie de cambios. Y lo mismo que estamos hablando aquí de sequía y estamos hablando de altas temperaturas, pues podemos hablar de los fenómenos climáticos que están aconteciendo al otro lado del charco, porque casualmente tenemos también proyectos de cooperación internacional en Centroamérica, Guatemala concretamente, y tenemos uno que vamos a cerrar en el mes de agosto. El mes que viene vamos a viajar algunos componentes del equipo y estamos viendo que una de las acciones principales, que es una patente que tenemos para reforestación y que la hemos adaptado para los cultivos de traspatio de algunas comunidades que tienen inseguridad alimentaria, pues no nos ha funcionado todo lo bien que queríamos, porque nos hablaban, aunque aquello es trópico, hay un corredor seco en el arco centroamericano en el que pueden llegar, y de hecho han perdido en algunos años más del 90% de las cosechas, y son unas economías muy frágiles y muy débiles. Entonces vimos una oportunidad de poder llevar esta patente allí, pero a lo que iba, hemos tenido problemas de lluvias incesantes durante este último año, que nos ha acontecido el fenómeno de la Niña. O sea, todo lo que aquí tenemos de sequía, allí se ha traducido en unas lluvias de, según los datos que estamos ahora trabajando, había algunas estaciones de 2.700 litros al año. ¡Qué barbaridad! Aquí con 500 nos damos por satisfechos, ¿eh? En algún caso, creo recordar, habiendo realizado entrevistas dentro de este ámbito, que algunos de los investigadores han hablado, al hilo de lo que estáis comentando, sobre el estrés de la planta. ¿Es cierto? La planta tiene estrés. Cierto, cierto. Claro, la planta puede amortiguar cierto estrés hasta cierto punto, pero llegado ese momento también puede sufrir. Hay muchos cultivos leñosos, como el caso del olivar, que en los últimos años han sufrido mucho. Hay secas, en este caso por el estrés que han sufrido de precipitaciones. O sea, la planta tiene capacidad de adaptarse y de moldearse hasta cierto punto.
Llega un momento en que si la falta de precipitaciones es importante y las temperaturas son muy elevadas, pueden producirse incluso la muerte. Y estamos hablando de plantas autóctonas, como por ejemplo la encina. Algunas áreas, si para nuestros oyentes, si van hacia Granada, cuando pasan, por ejemplo, la Nava, algunos de esos encinares que quedan ahí a la derecha, que están sobre suelos muy pobres, incipientes, hay muchas masas de encinar que se están secando, en este caso por estrés, falta de precipitaciones. O sea, las plantas tienen capacidad hasta cierto punto de amortiguar ese estrés, pero llega a un punto, muchas de ellas no son capaces, y estamos hablando de plantas que son propias de nuestro clima mediterráneo. Ante eso, ¿el hombre puede hacer algo? Bueno, siempre si esto es debido al tema del cambio climático, que todo apunta al cambio global, como lo queramos denominar, que todo apunta a que esos niveles de CO2 que están subiendo desde la revolución industrial, pues no para de subir, que es verdad que la Tierra tuvo en otros momentos esos niveles mucho más elevados, pero gracias a la presencia de plantas y las plantas con flores, y no solo las plantas con flores, sino también los briófitos, por ejemplo, los musgos, que siempre les damos un poquito de lado, los líquenes, que les damos también un poquito de lado. Gracias a todos esos grupos más primitivos, pues se empezó a formar una atmósfera como la que teníamos actualmente. Es verdad que en otros tiempos pretéritos, como digo, hubo concentraciones de CO2 mucho más altas y no estaba el ser humano aquí patente, ¿no? Pero realmente parece ser que todos los datos que este panel del IPCC, que cualquiera puede mirar esos datos de informes que se están emitiendo y que sirven o que deberían servir para que los gobernantes tomasen un poquito de política en cuanto a lo que está aconteciendo. Es verdad que nosotros podemos hacer pues una serie de cosas. Por supuesto, nosotros podemos poner una gotita o un granito de arena en un desierto. ¿A qué me puedo estar refiriendo? Bueno, lo que siempre se aconseja es pues lo que nos dicen día a día, ¿no? El reciclado, por ejemplo, ese reciclado que a veces es un poco ínfimo y un poco, cuando yo lo cuento mucho con los alumnos, se ríen. Yo paseo con mi perrito por las noches y tal, y voy mirando contenedores, y aquí es cuando viene la frase de la risa, ¿no? Pero vamos, no me dedico a escudriñar contenedores, cuidado que esa matización, ¿no? Pero sí es verdad, me da mucha pena, y ayer mismo hacía una foto... Estudio de campo, efectivamente. Claro. Y eché una foto, precisamente, otra de las muchas fotos, en el que está toda la cadena de contenedores, de vidrio, de plástico, de cartón, y los dos de orgánico. Bueno, pues una cantidad de cartón impresionante en el orgánico y nada en el de cartón. No, pues eso es un reciclado. Y no me basta la frase de que es que luego todo va al mismo contenedor, de que todo lo revuelven, que no, que lo es. En la Universidad de Mayores, que damos también asignaturas de botánica y tal, y que siempre terminamos aconsejando a los mayores, porque esa educación tiene que pasar de los mayores a los más jóvenes y tal. Y he oído muchas frases de este tipo, es que eso todo va mezclado y tal. No, yo estaba en la planta de reciclaje que tenemos en RUS, que nos invitaron precisamente por el plan estratégico y tal, y yo he estado allí y veo y he visto y he tomado fotos de todo lo que hacen allí. Hay una serie de personas que se dedican a separar lo que es vidrio, lo que es aluminio, lo que es tal, por mucho que nosotros digamos que no. Y es cierto, y es una de las principales cuestiones, no morir enterrados en basura. Que el otro día me lo decía un alumno, he comprado compost del que están haciendo aquí en la empresa de residuos que tenemos a las afueras de Jaén, en la carretera de Fuerte del Rey. Lo he comprado, pero lo voy a dejar de comprar. ¿Por qué? Porque vienen muy mezclados con plástico. Es decir, todavía no hacemos una labor buena de separación de todos esos residuos, y es necesaria, porque si no vamos a morir enterrados en nuestra propia basura. Las aguas, como las tenemos, completamente contaminadas. Todos los que estamos aquí, tú eres muy joven. Los cauces de los ríos, hemos llevado los cultivos prácticamente a línea de agua. No tenemos
no tenemos una llanura de inundación con vegetación natural, que es lo que sería deseable. Seguimos manteniendo muchos cultivos con suelo desnudo, sin cubiertas, o sea, hay muchas cosas por cambiar y yo creo que lo vamos a tener que hacer sí o sí. Tenemos que cambiar los sistemas de producción, tenemos que cambiar la sostenibilidad en general de todos los cultivos. No es solamente producir, hay que producir, pero ese cultivo tiene que ser sostenible y hay que apostar por técnicas de manejo que permitan que ese cultivo se pueda mantener en el tiempo y que no necesite de inputs continuos. Hay que intentar que poco a poco los cultivos sean autosostenibles y eso es una realidad y es una necesidad. Pero si todo esto es tan evidente y si tanto se habla sobre ese horizonte 2030, si tanto se habla sobre ODS, ¿por qué, digamos, los gobiernos, no lo sé, quizás sí, se dejan asesorar por investigadores como vosotros y, bueno, de alguna forma ir al meollo de la cuestión? En parte se dejan asesorar, pero bueno, hace poco saltaron los medios de comunicación y cómo a un científico de la talla de Delibes le habían dicho luego lo han repensado mejor, parece ser. O sea, un tema candente de Doñana y a Delibes no lo habían tenido en cuenta. Un científico que se conoce Doñana como la palma de la mano, cuyo padre ya se conocía el medio, el campo y toda su obra están ahí manifestándolo, pero es que además es científico y se ha dedicado a sacar gran cantidad de publicaciones sobre Doñana, él y todos los que colaboran allí en esa estación del CSIC. Entonces, ¿cómo podemos aislar a una persona, no escucharla, como mínimo escucharla, qué es lo que opina él de todo el problema, en este caso de Doñana, ¿no? Y quien dice Doñana, pues dice infinidad de cosas, el tema de los cultivos. Afortunadamente se van avanzando y se van viendo cosas, ¿no? Porque cuando empezamos a trabajar en el tema de la cubierta vegetal del olivar, allá por el 96, 97, 92, con la tesina de flora y tal. Yo me acuerdo que muchas veces iba haciendo muestreos y me decían, usted es el que viene aquí a lo de la carretera, ¿no? Yo decía, no, yo me dedico únicamente a estas plantitas, porque yo iba haciendo los muestreos en bicicleta en los alrededores del pueblo, cuando tenía mucha mejor forma física que ahora. Y me ha pasado eso, ¿no? La gente desconfiaba al principio porque pensaban que ya iba a haber una movilización de carretera o algún problema. No, yo me dedico a esta hierba. Entonces ya entraba en confianza, pues esta sirve para estas cosas, ya te daban información, ¿no? Cuando empezamos con esos temas, pues verdaderamente no se respetaban nada los suelos, no había cubiertas, no se oía apenas de cubiertas vegetales del olivar. Yo sí soy optimista. Yo creo que en los últimos años en todo lo que es sostenibilidad, por ejemplo, de cultivos, sí se ha avanzado mucho. Yo siempre hablo del olivar porque estamos en una provincia donde lo que hay es olivar, pero cuando nosotros empezamos en el año 92, prácticamente todos los suelos del olivar eran desnudos y hoy en día pues hay un 60, un 70% de olivar que ya maneja cubiertas herbáceas. Por unas o por otras razones, pero sí creo que cada vez hay más agricultores que prefieren, porque siempre cuando hablamos de cultivos el problema es el de la productividad. Entonces las cubiertas herbáceas compiten con el agua del olivar, la producción es menor, pero cada vez hay más agricultores que te dicen no, yo es que no tengo ningún problema en el caso de que se perdiera la producción, que estaría por ver, de que fuese así. Porque tengo un cultivo que es mucho más sostenible. No tengo problemas de erosión en mi olivar. Tengo mejor controladas todo lo que son plagas y enfermedades. Y sé que este cultivo se va a poder mantener a lo largo del tiempo. O sea, yo sí soy muy optimista y con las generaciones nuevas más todavía. Yo, mis hijos que están ahora en edad, entre 20 y 23 años, es que eso lo tienen asumido. O sea que yo creo que esa es la mayor fuerza. La mayor fuerza son las nuevas generaciones
que apuestan por un cambio importante en lo que es el manejo y la sostenibilidad del planeta. Entonces, yo sí soy optimista y creo que avanzamos bastante en ese sentido. Además, bueno, en las diferentes entrevistas que hemos realizado en Expoliva, sin ir más lejos en esta última edición, sí que ya percibíamos que el mensaje no era tan negativo como en otras ediciones al respecto de el agricultor va siendo cada vez más consciente de la necesidad, sobre todo aquella que se explicita en trabajos de investigación, y además en vuestro caso he constatado que asesoráis, ¿verdad?, a los propios agricultores, ¿no? Es decir, tenéis ahí asesoramiento en el aprovechamiento con ganado de las cubiertas vegetales en cultivos arbóreos, por ejemplo. Es decir, realizáis una labor también de instrucción, de alguna forma creáis cultura acerca de todo esto, ¿no? Sí, esa línea es un poco la fundamental, la que llevamos. Una de ellas es la de cubiertas vegetales. Empezamos estudiando la flora de esas cubiertas, analizándolas, viendo qué espectro florístico tenía y viendo un poco también las características de cuáles pueden ser las mejores especies. Siempre trabajamos con flora nativa, ¿no?, y autóctona. Pero luego dimos un salto más, y que me acuerdo cuando yo estuve buscando agricultores, ganaderos para este tema, en algún momento la expresión, pero ¿usted qué me está contando?, ¿no? Porque vimos que estas cubiertas, pues es verdad que hay que controlarlas, no se pueden dejar como si fuera el Mato Grosso, como si fuera esto la selva, ni mucho menos, porque hay un riesgo de incendio y un riesgo de competencia, entonces hay que trabajarlas adecuadamente. Y vimos que el ganado aceleraba todo esto y era un elemento, una herramienta fundamental. Y mientras estuvimos, allá también por los años 2000 y poco, cuando estuvimos buscando a estos agricultores que tenían ganado metido en sus fincas, pues costó mucho trabajo, ¿no? Empezamos en Loja, porque ya había visto un reportaje en Canal Sur, en el programa este que tienen de Tierra y Mar, de un pionero que se atrevió a meter ganado en su olivar, y quisimos contactar con él, ¿no? Al final terminamos entre la frontera de Granada-Málaga, y con una finca que se llama La Dehesa, precisamente, curioso nombre, y a partir de ahí empezamos a hacer monitoreo. Trabajamos con una sonda, medimos el perfil de humedad, viendo un poco si de verdad había competencia o no, las especies que tenía, la diversidad que había en el olivar, eran 17 hectáreas. Luego ya trabajamos con la finca La Casona, aquí en Pegalajar, con Juan, magnífico, porque él además es ingeniero, un entendido de todo, sabe perfectamente todos los procesos, es un placer trabajar con él. Y esa línea pues la hemos llevado hasta donde hemos podido, ¿no? Intentando, claro, lo primero de todo es que el agricultor tiene que acostumbrarse a ver que una oveja como la segureña, que es una oveja muy grande, ¿no?, que es la propia nuestra, pero una oveja grande, tiene una altura de la cruz bastante dimensionada, pues que tiene que ver cómo se le comen esos faldones o esos bajos que se los va a comer la oveja. La oveja, en principio, aunque es una segadora con patas, es la perfecta para la dehesa y tal, pero si encuentra algo que le gusta más arriba, pues lo va a comer. Pero como dicen estos agricultores, a mí es que me compensa. Yo simplemente con que me quiten los chupones, los mamones que aquí también se le dicen, pues me compensa porque me ahorra ya dinero, ¿no? Y encima pues puedo sacar el producto, puedo sacar carne. Que no tienes un rebaño, que no quieres tú preocuparte de él, pues puedes consociarte con algún tipo de pastor, ¿qué tal? Las fincas tienen que reunir también una serie de características, por ejemplo, que tengan monte al lado, porque luego llega el verano, claro, si tú tienes el rebaño tienes que darle comida durante ese verano, y las cubiertas vegetales en el verano no están tan solo en forma de paja, ¿no? Eso es solamente fibra, necesitan proteína, tienes que adicionarle un suplemento. Es decir, es una gestión, es un conocimiento y luego una gestión, y esa línea de trabajo pues la ha llevado Juan Antonio. Lo que pasa es que realmente los agricultores que al final se hacen ganaderos, nosotros hemos hecho un par de jornadas para darle difusión a resultados y demás, y ellos siempre el problema más grande que ven es el del ramoneo del olivo, pero nosotros le hemos demostrado que esa parte que en principio ramonea el olivo, que ramonean del olivo,
Después el olivo tiene capacidad de redireccionarse hacia arriba y al final la producción se concentra en las áreas del olivo que tienen mayor rendimiento, o sea que compensa esa pérdida en principio de lo que sean los fardones con el resto. Y otro problema importante que ellos siempre han visto es el de los plantones, las plantas nuevas, que claro que podían ser ramoneadas. Si utilizan en este caso sistemas de protección que sean eficientes, al final no tienen ningún problema. Yo creo que es un sistema muy útil, sobre todo en áreas de montaña, donde hay ciertas pendientes, donde es difícil la entrada, en este caso de maquinaria, para controlar las cubiertas por desbroce, y creo que ahí se puede establecer sinergias importantes entre ganaderos y agricultores para mantener ese olivar de montaña. Estáis hablando sobre conocimiento, estáis hablando sobre gestión, estáis hablando sobre agricultores que se convierten en ganaderos, sobre sinergia entre agricultores y ganaderos, y evidentemente no es un concepto. Sí se ha citado aquí, pero extrapolándolo al ámbito de lo científico, tanto hablamos sobre interacción, ¿verdad?, entre disciplinas, tanto hablamos sobre competencias transversales, que evidentemente en vuestro ámbito lo esencial sería quizás el concepto de biodiversidad, ¿no?, que alude justamente a todo eso, ¿no?, que es la conjunción de todo, ¿no? Sí, claro. Nosotros tenemos un principio en los estudios de vegetación. El principio es conseguir llegar a lo que se llama la etapa clímax. La etapa clímax es el máximo ecológico estable, es decir, donde el biotopo engloba el mayor número de animales, el mayor número de microorganismos, el mayor número de especies vegetales, y todas están en equilibrio y en consonancia. Es verdad que existe siempre una dinámica y factores que van a afectarle, que nunca van a estar estables, ¿no? Pero siempre tendemos a buscar la máxima biodiversidad, por supuesto, y sobre todo, ya digo, en estos estudios agroecológicos, de agroecosistemas, ya sea dehesa, ya sea olivar, porque una dehesa y un olivar no se diferencian tanto, ¿eh? Lo que pasa es que lo hemos hecho muy diferentes, pero en realidad no deberían diferenciarse tanto. Una dehesa tiene 3 componentes, que es el árbol, el pasto y el ganado. Y eso lo tenemos en un olivar. Nos falta el ganado, eso sí es verdad. Por ahí empezó todo aquello de que lucubramos, de que busquemos la manera de acelerar todos esos ciclos biogenésicos dentro del olivar, porque claro, si tú tienes una cubierta, la siegas y la dejas en el suelo, está muy bien, pero esa hierba se va pudriendo lentamente siempre y cuando el suelo esté vivo, ¿no? Y esos microorganismos, hongos, protozoos, etcétera, van actuando sobre esa hierba. Pero un ganado es que te la procesa mucho más rápido y encima te la está excretando en forma de abono, ¿no? Entonces es un principio básico, pero eso hay que acomodarlo, eso no es una cuestión de la noche para la mañana, tienen que ser fincas muy especiales, como ha dicho Juan Antonio. Y que es una alternativa, sobre todo, yo lo insisto mucho, en gran parte de los olivares que tenemos de montaña. Es una posibilidad de que sigan siendo viables y de que se pueda mantener población en lugares rurales de montaña. Si el olivar de montaña desaparece, hay un 40% de los pueblos, por ejemplo, de la provincia de Jaén, que es que desaparecen. Ya estamos viendo que cada vez tienen menos habitantes. Pero si no mantenemos ciertos recursos ligados al cultivo que tenemos, que en este caso es el olivar, si no lo mantenemos como tal, es muy posible que a la vuelta de no muchos años, yo hablo de 20, 25 años, muchos de estos pueblos estén totalmente desmantelados. Entonces, el manejo, por ejemplo, en este caso del olivar mediante ganado, puede ser una alternativa. Ojo, y hemos hablado de ganado ovino, pero hay otras alternativas y otras posibilidades que hemos hecho algunas incursiones, por ejemplo, con el tema de ganado aviar. Hemos hecho algunos ensayos también mediante jaulas, donde hemos metido en torno a lo que está permitido ahora mismo por la normativa, en torno a 25, 30 gallinas, y las hemos ido desplazando a lo largo de la finca para el consumo, en este caso de muchos insectos, de su propia dieta y de algunas plantas, y también para controlar la cubierta.
con los aportes que también llevan desde el punto de vista de la nutrición del suelo. O sea, que hay alternativas, hay posibilidades de alternativas de cultivo, posibilidades también de convertir ciertas fincas de olivar de montaña también en fincas agrícolas cinegéticas. O sea, yo creo que esa es una posibilidad que nosotros, que nos dedicamos en este caso a la investigación, debemos de seguir haciéndolo más que otra cosa, porque va en gran parte la sostenibilidad de muchos de esos olivares de montaña. Uh-huh. Hay dos conceptos dentro de vuestra línea de investigación que me gustaría que explicaseis a los y las oyentes. El estudio de las comunidades pascícolas y arbenses. ¿Qué es concretamente? Esa línea, pues, es el estudio de los pastos. Pascícola hace alusión a pasto, la ciencia que lo estudia es la pascología, y la pascicultura es la que se dedica a hacer las técnicas. Nosotros la pascicultura la tocamos menos porque es un tema que se lleva más en la escuela de ingenieros, pero sí la pascología la desarrollamos. Y de hecho teníamos una asignatura en la antigua licenciatura de biología que era pasto y forraje. Y la arbense, pues el término arbense realmente es un término muy clásico dentro de la ecología que hace alusión a plantas que están relacionadas o que están metidas dentro de los cultivos, se desarrollan dentro de los cultivos. Hay tres conceptos, que es arbense, viario y ruderal. Y entonces pues las arbenses van relacionadas con los cultivos. Bueno, y tenemos que hablar evidentemente sobre la aerobiología del polen y esporas. Sí, no tenemos aquí al equipo, a la parte del equipo que se dedica al tema de polen, la aeropalinología y la melisopalinología, que es el estudio de las mieles, del polen y las esporas que tenemos en las mieles, pero sí tenemos un par de componentes del grupo, que es Luis Ruiz Valenzuela y Fátima Aguilera, que Fátima ha sido alumna nuestra y ya es doctora de hace unos años, y ahora pues están desarrollando, llevan muchos años desarrollando un campo junto también con universidades de Granada, con Córdoba, con la red aerobiológica de palinología de la red andaluza, pues trabajan conjuntamente captando datos continuamente para analizarlos, procesarlos, ver cómo van evolucionando, ¿no? Tenemos uno de los captadores, está situado aquí en la propia universidad, y entonces a diario prácticamente se están analizando polenes. Y nos consta que Luis, con el tema también de la alergia, ha trabajado con medicina, con médicos, incluso ha estado durante un tiempo, estuvo un pequeño proyecto financiado por la propia universidad donde se daban en la época de la alergia, en la primavera fundamentalmente, se daban los datos polínicos que había en todo momento a diario. Entonces ellos se dedican a eso. También han hecho un pequeño proyecto del Instituto de Estudios Higienenses, financiado por Diputación, sobre el tema de esporas. Se dedican también a trabajar con las esporas de algunos hongos, pues sobre todo en bibliotecas. Me consta que en la catedral han estado trabajando, viendo un poco qué palinoteca o qué tipo de esporas tienen por allí, ¿no? Pues me vais a permitir seguir repasando, ¿verdad?, el glosario, casi el diccionario de términos. En este caso, fitosociología, que me resulta muy llamativo. Bueno, es una disciplina dentro de la geobotánica que lo que hace es estudiar comunidades vegetales, es decir, relaciones entre plantas que aparecen siempre bajo determinadas condiciones ecológicas. Entonces ahí hay un componente ecológico importante y también un componente importante biogeográfico, de manera que, dependiendo de los territorios en los que te encuentres, siempre bajo determinadas condiciones ecológicas se van a dar composiciones florísticas siempre semejantes. Entonces tú puedes, el término, por ejemplo, romeral, ¿no?, tan extendido y que todo el mundo más o menos lo conoce. Pues claro, el romeral en un determinado territorio, con una distribución geográfica y bajo unas condiciones ecológicas, tiene siempre una composición florística determinada. Y eso te permite diferenciarlo de la de otros territorios. Entonces, el conocimiento de todo lo que son estas comunidades vegetales, estas asociaciones vegetales, te da mucha información, por ejemplo, de cara luego a lo que pueden ser procesos de restauración en el territorio. De manera que tú vas a tener siempre información muy precisa de cuáles son las plantas
que aparecen en cada territorio, y también por estratos, es decir, cuáles son las plantas importantes que aparecen del estrato herbáceo, del estrato de pasto, de estratos arbustivos, de estratos arbóreos, de manera que con toda esa información, a la hora de hacer, por ejemplo, planificaciones en todo lo que puedan ser restauraciones del medio, puedes tener información precisa de cuáles son las plantas ideales para introducir en cada territorio. Siempre, como dice Antonio, hablamos de especies autóctonas. Bueno, ya que hablamos sobre especies autóctonas, en definitiva estamos hablando sobre patrimonio cultural, ¿no? Eso que no se nos olvide. ¿Cuál sería la identidad de este territorio, el de Jaén? Habéis hablado del olivar, pero ¿qué más nos define? Bueno, tenemos 4 parques naturales que son maravillosos, de los cuales podemos presumir. Nosotros, cuando empezamos a hablar un poco de la vegetación de la provincia, que en diferentes asignaturas ya desde el segundo de carrera hacemos salidas de campo, incursiones, lo primero que empezamos a diferenciar, pues eso, los parques naturales que tenemos, hacemos una visita de Peñaperro, hacemos una visita a Andújar, luego lo llevamos por la Cañada de Azadillas también, y sobre todo para que vean esas diferencias florísticas. Si hablamos de peculiaridades y tal, hay una cantidad de especies endémicas interesante, pero sobre todo vamos a hablar de las comunes, de las más comunes. Juan Antonio menciona los romerales. Los romerales son muy frecuentes en las zonas de calcáreo. El pH es fundamental, el suelo. Nosotros, cuando hablamos de vegetación, porque esto en realidad fitosociología, sociología de plantas, en realidad son estudios de vegetación que se incluyen, como muy bien ha dicho él, dentro de la ciencia más compleja, que es la geobotánica integradora, donde vemos el clima, vemos el suelo, vemos todas las cuestiones antrópicas que puedan estar afectando a esas comunidades, para luego hacer planes de recuperación de la vegetación. En Jaén tenemos esa peculiaridad de que si nos vamos hacia Sierra Morena, tenemos 2 parques naturales, que es el de Sierra de Andújar y el del Parque Natural de Peñaperro, donde están en un enclave silicatado. Como les gusta que se diga a los compañeros de geología, es que yo lo aprendí de ellos, todos los días son días de aprender. Entonces dicen silicatado, y es verdad, porque tienen mucha sílice y tienen muy pocos carbonatos. Entonces eso ya da una peculiaridad bastante importante. ¿Qué tenemos en Sierra Morena? Lo que, si preguntamos así en primavera, ¿qué es lo que más nos puede impactar? Pues esos mantos blancos de jara, de Cistula danífer, que en su momento se utilizaron para sacarle el ládano o para hacer picón o carbón, que eso es muy interesante, porque ya las nuevas generaciones no saben nada de lo que es eso, ¿no? Ya vamos teniendo una edad y ya vamos contando historietas también del abuelo Cebolleta. Claro, tú le hablas de que esa jara se utilizó en su día para hacer picón y no sabes lo que es el picón. Tienes que explicárselo, que son ramitas de menos de 2 centímetros y tal, que se utilizan, se apagaba. Había un oficio que era el del piconero, todo eso se ha ido transformando, perdiendo. Pero bueno, eso es historia también nuestra, propia, ¿no? Y bueno, esos jarales es lo que más puede impresionar, ¿no? Que esos son las etapas secundarias del bosque de encinas que sería la clima que mencionaba antes, ¿no? Ese bosque de encina, fundamentalmente en algunos sitios, pues por ejemplo, como en Sierra de Cazorla, Segura de las Villas, pues son pinares o son sabinares, son otras formaciones muy diferentes, o bueno, las formaciones riparias, fresnedas, alisedas, todo eso lo tenemos, todas esas peculiaridades. Las alisedas siempre tenemos que buscarlas en los ríos que tienen pocos carbonatos, esas no las vamos a encontrar en la zona de caliza, ¿no? De lo que es Sierra Mágina o de lo que pueda ser la Sierra Sur. Entonces, todas esas peculiaridades son las que esta estudios de vegetación y lo que nosotros tenemos. Luego ya pues podemos tener endemismos como las pingüícolas, las plantas carnívoras, que eso interesa mucho, ¿no? Sobre todo cuando va a darle una clase a la Universidad de Mayores. A la Universidad de Mayores y también a los niños en el colegio. Claro, ellos creen que va a llegar el león y que se va a comer el león. Pues, digo, no, son plantas que viven en ambientes tan pobres, pues que tienen que coger pequeños insectos para coger proteínas, simplemente. O sea que los cogen y después tienen capacidad de absorberlo y utilizarlo. O sea que, pero sí es verdad que tenemos, por esa característica que decía Antonio, de tener ambientes silicatados y calcáreos, tenemos una importante diversidad de ecosistemas aquí en la provincia de Jaén, salvando algunas formaciones que pueden ser de
de como pueden ser los pinzapares más exclusivos de ahí, de las áreas más lluviosas de Cádiz y de Málaga, prácticamente de ecosistemas forestales los tenemos casi todos representados, o sea que hay gran diversidad en la provincia de Jaén. Se me viene a la cabeza la expresión como pez en el agua. Supongo que vosotros, independientemente de todo el trajín, entre comillas, que conlleva la motivación, por supuesto, toda vuestra profesionalidad, cuando viajáis, cuando hacéis estudio de campo, ¿en casa también tenéis un huerto? ¿Esto lo lleváis al ámbito doméstico? ¿También os sentís como pez en el agua? ¿Con algún jardincito, algo? Yo sí tengo aquí, pues yo soy, aunque vivo en Úbeda desde hace ya muchos años, pero soy de un pueblo de aquí de Mágina, de Pegalajar. Y entonces sí he vivido, me he criado siempre en ese ambiente, o sea que mi padre era agricultor y siempre hemos tenido huerto. El problema es que llevamos unos años, desde prácticamente desde finales de los 80 que se desecó el manantial. Y ahora sí es cierto que puedes poner muy poco de huerta porque no tenemos agua, ¿no? Pero sí, hemos cultivado todo tipo de hortalizas, tomates, pimientos, berenjenas, las lechugas. Ahora es el momento de empezar a sacarlas. Maíz, maíz para comerlo por la mañana de desayuno, ¿no? O sea, y bueno, si los años que por suerte hay algo de agua, sí seguimos cultivando, o sea, no. A mí me gusta el huerto como tal. ¿La charca esta ahora mismo tiene o no tiene? No, la charca prácticamente desde finales, como digo, del 89 ha tenido algunos años en los que cuando ha habido mucha precipitación ha aflorado el agua, pero prácticamente en los últimos años prácticamente muy difícil. O sea, ahí hay un problema grande. Antonio, ¿en tu caso en la terraza o...? Yo también vengo de familia, primero fue ganadera y agricultores también. Mi familia renace de la Sierra Sur, de Alcalá Real, Fraile, Santana, de esa zona, a la que le tengo también mucho cariño. Y luego fue aquella inmigración en el año 50, que por diferentes cuestiones pues se fue a Las Vegas del Guadalquivir, asentándose, buscando tierras agrícolas y tal. Y ya digo, yo tengo todavía familia que es agricultora y en Andújar. Pero lo que más recuerdo siempre, porque mi padre pasó de la agricultura a estudios de... Bueno, él nunca lo tuvo, trabajó en un vivero. Y él me transmitió mucho ese conocimiento y sobre todo el amor al campo, ¿no? Yo recuerdo con muchísimo cariño salir por el río Guadalquivir buscando setas, salir por los olivares de alrededor cuando todavía se podían consumir cosas de los olivares, me refiero, que siempre y cuando sepa de dónde y cómo y en qué momento, pero collejas, espárragos, por supuesto. Muchísimo espárrago que da la zona de Andújar, sobre todo el espárrago albo, el espárrago blanco, porque es una zona más calurosa, y este espárrago en piedra, que le llaman también espárrago de piedra. Él me enseñó muchísimo en su momento a sacar o obtener riqueza del campo, esos recursos botánicos que hemos ido dejando pasar, y que ahora te das cuenta que las nuevas generaciones, pues la verdad, los tienen completamente olvidados, ¿no? Y lo que es peor de todo, que no le interesa en muchas ocasiones aprender esas cosas, porque claro, la nevera está llena, afortunadamente, ¿no? Pues, entonces, ¿para qué me voy a dar yo 8 o 10 kilómetros de paseo buscando espárragos, ¿no? Y a la misma vez que buscas esos recursos, pues te encuentras mucha fauna, te encuentras nidos, te encuentras culebras, te encuentras lagartos. Antes el campo también había mucha más diversidad de toda esa fauna, ¿no? Y entonces yo eso lo recuerdo con muchísimo cariño. O sea que en realidad nacisteis en ese ambiente, y eso ha sido lo que básicamente ha motivado vuestra proyección, ¿no? Como sí, profesionales. Sí. Yo he tenido vocación desde pequeño de dedicarme a esto, el conocimiento, a flora, fauna, de forma paralela. O sea, siempre he tenido vocación por la biología, y yo creo que viene un poco de eso, de haberlo vivido, ¿no? En familia. Y
Mi familia siempre ha vivido en un ambiente agrícola y siempre hemos estado en el campo y bueno, y seguimos prácticamente, ¿no? ¿Un color con el que definiríais Jaén desde el punto de vista de la geobotánica? El verde, claro. El verde no puede ser de otro, ¿no? Nosotros nos dedicamos a la flora y a la vegetación y entonces tenemos, bueno, aparte de que es mi color favorito y tal, pero yo no lo saco del verde, vamos. Bueno, el verde sí en la mayor parte de la provincia, pero también hay una zona, todo lo que es la depresión del Guadiana Menor, que no es tan verde, es un tono más amarillo, pero que a mí también me gusta, porque es un paisaje muy particular. Y no porque sea más amarillo no es más importante, porque también la flora que hay es muy característica. O sea, la depresión del Guadiana Menor, para los que no la conocen, es un área que no tiene más de 150-200 litros, en el mejor de los casos al año, y con un paisaje bastante árido, pero que también tiene su encanto. O sea que yo invito a que la gente conozca esa zona, porque también, aunque el paisaje es árido, pero es un paisaje también bonito. Y yo me estoy acordando ahora mismo, ¿verdad?, de la zona de la que es oriundo mi padre, una zona a la que le llaman el área de las patas coloradas, que es la zona de Castellar, Sorihuela, Chiclana de Segura. El condado. El El condado, efectivamente. ¿Por qué? El suelo, esa banda de areniscas del Triásico, y son los suelos de piedra azucareña que también llaman. Es decir, es que eso continúa, no solo está en la comarca del condado, es que en Andújar, en Bailén, si te fijas en los edificios, son rojizos, las iglesias, y están hechos precisamente de ese material de arenisca, que tiene una peculiaridad, y es que lo mismo que hemos hablado del suelo, del pH del suelo, lo importante que es para la vegetación, porque no todas las plantas están acostumbradas a vivir en cualquier pH. Esa franja es de suelos, lo que decimos suelos neutros, mientras que el pH que tiene carbonato es básico, el pH que tiene ausencia de carbonato es más bien ácido, pues ese se queda entre, como diríamos claramente los andaluces, ni chicha ni limona, se queda en neutro. Y son suelos rojos. En Montoro continúa hacia Córdoba, Marmolejo, por supuesto, toda esa banda de aquella parte del río son los suelos neutros del Tría. Y claro, lo de las patas coloradas no lo había oído yo hasta ahora, pero claro, tiene un sentido enorme. Todos los días se aprende algo, ¿verdad? Sí, como comentabas. Por eso estamos aquí. Bueno, pues nos quedan 3 minutitos, 4 aproximadamente, para lanzaros un par de preguntas que bueno, entran dentro de lo que yo suelo plantear al finalizar, que son preguntas anecdóticas, casi metafóricas, porque supongo que al estudiar este tipo de cuestiones no solo se tiene en cuenta lo que se ve, sino también lo que no se ve, ¿verdad? Es decir, sois personas que miráis la realidad atendiendo no solo a lo que es explícito, sino también a la raíz en vuestro día a día. Vamos a ver, en el caso nuestro es que muchas veces cuando sales al campo a estudiar la vegetación, lo que tienes es que reconstruir un puzzle. Porque obviamente muchas veces te interesa saber en un territorio qué tipo de vegetación es la que había y no tienes restos. ¿Por qué? Porque haya un cultivo, porque haya habido un incendio. Entonces tienes que reconstruir a partir de muchas comunidades, como antes indicaba, que por procesos dinámicos han ido llegando hasta esa situación. Entonces, pasándote muchas veces en muchas de esas plantas y muchas de esas comunidades, tienes capacidad para reconstruir y para ver lo que allí puede haber, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que sí, que nosotros desde el principio tenemos mucha capacidad para intuir y de alguna manera ver qué es lo que puede haber como máximo de vegetación en un territorio a partir prácticamente de comunidades incipientes, que puedan ser pastos y que puedan ser pequeñas hierbas. Ya que hablamos sobre lo incipiente, tal y como veis el presente, habéis
dicho que sois optimistas, ¿brotes verdes en esta cuestión? Brotes verdes, bueno, brotes verdes, tenemos la situación cada vez más compleja. Algunos hablan de no retorno. Hombre, yo no quiero ser tan tremendista ni mucho menos. Yo creo que todavía hay solución, es decir, además la naturaleza nos pone un poco a prueba. Estamos atravesando, por ejemplo, por una sequía muy fuerte, ¿no? Tenemos que hacer caso a las autoridades, a los consejos de la autoridad, y tenemos que emplear el sentido común. Es decir, a mí se me abren las carnes cuando ves que, siendo de familia de agricultores, que no tienen agua para regar este año lo que ellos pudieran o quisieran, no tienen para producir su cosecha. Es decir, esos son ingresos que no les van a entrar en esas familias, en esas casas, y lo que no puede ser es que estemos lavando los coches todos los días, porque no es necesario, porque el cristal esté un poquito limpio es suficiente, le quitamos los mosquitos y punto. Y muchas mangueritas también en las casas, o en fin, toda esa conciencia de tirar y derrochar agua, con todo mi respeto, pues hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Si miras ahora una foto de Google, ves muchas zonas residenciales con mucha agua ahí, con mucha piscina, con todos los respetos, con todo, que repito, que no quiero yo ni mucho menos generar mucha polémica, pero sí que tengamos un uso responsable del agua, los grifos, lo otro tal, en el sentido de que vivimos en un mundo, en el bioclima mediterráneo, que el agua cada vez es más un bien preciado, porque no podemos derrocharlo, no podemos permitirnos ese lujo de derrochar. Los pantanos los tenemos al mínimo y ahora tenemos que hacer pues los que vivimos la última sequía de los años 90, 95, 96, que por ahí se acabó. Es decir, luego hemos tenido años de mucha humedad también, es decir, de altas precipitaciones, pero no sabemos si eso va a venir. La naturaleza, como digo, o como decía al principio, nos pone al límite, pero tenemos que actuar también en consecuencia, ¿no? Ahora toca eso, pues toca ahorrar agua, desde luego. Y si mañana pues viene el tema de la bioclimatología, yo siempre lo digo, ¿por qué no ponemos más árboles en las calles? Porque no está más que demostrado científicamente, porque cuando se diseñan calles nuevas, hay calles ya antiguas que no las puedes cambiar, pero porque cuando se diseñan nuevas partes de las ciudades, de los pueblos, no hacemos grandes avenidas con grandes árboles de verdad, no con 4 alibustritos y tal que nos permitan salir del paso, no, grandes árboles que nos den sombra, que luego es que buscamos esa sombra nosotros mismos para poder pasar el día, esos 40, 45 grados o 47 que hemos llegado a tener en algunas localidades de nuestra provincia, ¿no? Entonces, el pensar y el actuar en consecuencia, ¿no? Pues terminemos hablando de flores. Una pregunta, esta sí que es anecdótica al máximo, solo requiere un sí y un no. ¿Habéis deshojado la margarita alguna vez en el ámbito del amor? Pues mira, la frase típica, me alegra que me haga esa pregunta, porque yo no sabía hasta no hace mucho lo de margarita por dónde venía. Creo que es por margarida, en portugués malquerida, pues, y es porque, puede ser. Sí, claro, la margarita es una flor muy, muy evolucionada. Ojo, es de las 4 familias que tenemos más presentes en el Mediterráneo. Las compuestas o asteráceas, que se llaman científicamente, son las más evolucionadas y podríamos echar otra horita hablando de ellas, ¿no? Porque son una magnífica especie, ¿no? 24.000 nada más. Y lo que le hacemos de me quiere, no me quiere, tengo entendido que viene por ahí por malquerida. Qué curioso. Sí, qué ya curioso. se lo explicamos a los alumnos cuando eso, espero que sí. Que algunas se ha deshojado, ¿no? Pues nada, ha sido un verdadero placer. Antonio García Fuentes, muchísimas gracias, ¿verdad? Gracias por tu presencia aquí. Y Juan Antonio Torres Cordero, hemos disfrutado muchísimo. Encantado. Un verdadero placer. José Antonio Ruiz Elich estuvo en las labores técnicas y Cristian Pulido también por aquí, en el estudio de la radio de la Universidad de Jaén. Será hasta el próximo lunes aquí en Campus, panel de expertos y expertas. Que sean felices. Donde la ciencia es arte, donde la investigación es divulgación. Panel de expertos y expertas en Unirradio Jaén.